Continuamos con el ciclo Conociendo la Fiscalía. El objetivo es conocer el trabajo de las unidades centrales, cómo se vinculan con los equipos fiscales, cuál es su rol. En esta oportunidad recibimos a la doctora Gabriela Aguirre, que es directora del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía. Bienvenida, Gabriela. Gracias. Empezamos con una pregunta un poco genérica, pero me gustaría si pudieras explicar cuáles son los cometidos del Departamento de Cooperación Internacional, de forma sencilla para alguien que no está en estos temas pueda entender a qué se dedica el Departamento de Cooperación Internacional de Fiscalía. En realidad, formalmente como departamento se creó en febrero de 2016, pero eso no quita que antes siempre existió un área, digamos, en el Ministerio Público relacionada con la cooperación internacional. Lo que se crea entonces en febrero es este departamento que tiene asignadas cometidos puntuales muy específicos. En términos generales se puede decir que es un poco la institución que coordina o trata de planificar y articular todo lo que tiene que ver con la cooperación jurídica internacional de la Fiscalía General de la Nación como tal. A su vez, es el departamento que tiene los vínculos con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, que estén vinculadas con la cooperación. Por ejemplo, a nivel interno, Ministerio de Relaciones Exteriores, Autoridad Central del Ministerio de Educación y Cultura, pero a su vez también tiene una actuación y es, digamos, el intermediario con los foros internacionales en los que participa la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, hay ámbitos interamericanos como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que es un foro donde interactúan los distintos ministerios públicos de Iberoamérica. Otro foro puede ser, por ejemplo, lo que es la reunión especializada de ministerios públicos del Mercosur, en el ámbito del Mercosur, donde también se comparten problemas y desafíos e inquietudes comunes. Entonces, el departamento cumple ese rol un poco de nexo. También es encargado de alguna manera de tratar de implementar de la mejor manera los tratados internacionales para que tengan la mejor aplicación posible, y tiene a su vez también una función de cooperación internacional en el sentido también de captar recursos de organismos o de distintas instituciones internacionales para desarrollar proyectos, ¿sí?, que no necesariamente tienen que estar vinculados con la cooperación internacional en sentido jurídico, pero proyectos de tener determinados fondos que puedan colaborar, como pudo ser hace el año pasado el proyecto del Pacto de la Unión Europea, Eurosocial Plus, son proyectos de captación. Y por último, la parte de asesoramiento, tanto al fiscal general, ¿sí?, bueno, en el caso nuestro se llama fiscal de corte y procurador general de la Nación, pero es la máxima autoridad, y a los equipos fiscales, a las distintas unidades fiscales. Es decir, dar un asesoramiento, un apoyo en todo lo que tiene que ver con la cooperación jurídica internacional. Precisamente me gustaría profundizar en ese aspecto. ¿Cómo es el vínculo con los equipos fiscales? Ellos, cuando tienen alguna cuestión vinculada en materia internacional, por ejemplo, se me ocurre, uno sabe que el crimen es cada vez más transnacional. Cuando hay algo vinculado a eso, ¿se ponen en contacto con el Departamento de Comunicación para trabajar en conjunto? Justamente, ellos pueden pedir en cualquier momento a los equipos fiscales la cooperación, la colaboración o el apoyo técnico del Departamento de Cooperación Internacional. Generalmente hay como dos facetas. Una cuestión es a veces para dilucidar o poder entender mejor un tema técnico de cooperación internacional, que pide a veces algún informe o que se aclaren algunas cuestiones, o asesoramiento de cómo pueden pedir determinada recolección de evidencia en el extranjero, y eso está muy atado con el cambio del proceso penal. O sea, al cumplir el Ministerio Público, la Fiscalía, un rol de dirección de la investigación, tienen los equipos fiscales que recolectar evidencia, y no siempre toda la evidencia, como tú señalabas, de la criminalidad organizada, se encuentra toda dentro del territorio uruguayo. Muchas veces hay que salir fuera de fronteras a recolectar esas evidencias, esa información que necesita para seguir investigando. Y en ese caso también, dentro del sistema de información del proceso penal acusatorio uruguayo, está previsto justamente un espacio de cooperación internacional donde, por ejemplo, si tienen que pedir
la recolección de una evidencia o tomar declaración de algún testigo fuera del territorio uruguayo, dentro del sistema mismo pueden hacer la solicitud y ahí se produce un intercambio permanente vía sistema con el Departamento de Cooperación para auxiliarlos y guiarlos en esa tarea. Lo que la gente más conoce es cuando se produce, por ejemplo, que cuando se publica en la prensa que hay una alerta roja o que hay una solicitud de extradición de determinadas personas. ¿Cómo funciona ahí el mecanismo? ¿Qué intervención tiene el Departamento de Cooperación Internacional en esos casos? Bueno, lo primero, seguramente la gente sea lo que más resuena porque es el grado máximo de cooperación jurídica internacional en materia penal que tienen entre los estados, que es justamente el poder traer a una persona o justamente la piden de otro lugar. Por eso hay que tener claro que este tipo de cooperaciones pueden ser activas y pasivas. Activas es cuando yo solicito a otro estado la colaboración, pasiva es la inversa, es cuando otro estado me pide la colaboración. Las alertas rojas de Interpol, que justamente es quien publica esas alertas rojas, son medidas cautelares que se piden para detener a una persona porque se tiene miedo que esa persona abandone ese país y pueda después fugarse y no encontrarse. Entonces lo que se pide es esa, digamos, alerta roja, que es la detención, y luego, una vez detenido, se tiene que hacer el trámite formal de solicitar toda la extradición. ¿Sí? Pero en el caso, digamos, de las que son pasivas, las que nosotros recibimos, tenemos además todo un procedimiento nuevo en el Código de Proceso donde se establece cuál es el procedimiento. Pero en realidad creo que resuena más por esa cuestión, ¿no? de que es lo máximo que podemos llegar a pedir en materia de cooperación. Sin llegar, digamos, a esos casos, también hay cooperación informal entre los ministerios públicos. Por ejemplo, hablábamos recién que el crimen es cada vez más transnacional, el crimen organizado. A veces es necesario, por ejemplo, entre los ministerios públicos saber si se puede contar con determinada información en determinado país antes de formalizar una investigación. Claro, a ver, es un poco como recién hablamos de Interpol. Interpol, Uruguay se contacta con Interpol de otros estados, hay intercambio de información. También sucede con las unidades de inteligencia financiera, el grupo Egmont, las aduanas intercambian. Es lo que nosotros en realidad solemos llamar la cooperación interinstitucional entre instituciones pares. Entonces también hay dentro de los ministerios públicos cooperación interinstitucional, de ministerio público a ministerio público, y eso se hace sobre la base de determinados acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, hay un acuerdo dentro del Mercosur, de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos, otro dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, hay bilaterales. Y eso es muy importante, no solo como tú señalabas a la hora de tener información previa al momento para luego poder pedir una colaboración formal a través de una solicitud de asistencia jurídica penal internacional, sino que muchas veces puede colaborar para determinar el archivo de una cuestión y usar esa información que proviene del Ministerio Público, porque en realidad lo que cambia es el canal por el cual se intercambia, pero la información proviene de la institución que tiene esa información. O sea, lo mismo que yo puedo solicitarle a un Ministerio Público de la región, lo puedo pedir a través de un exhorto y lo que voy a recibir es exactamente la misma información, porque el que provee esa información es la misma institución. Entonces, cada vez lo estamos desarrollando y usando más porque es mucho más eficaz, es entre pares que nos entendemos y tenemos claro los tiempos a veces que apremian, y muchas veces está exento de traducciones y otro tipo de formalidades. ¿Se reciben muchas de estas solicitudes aquí en Uruguay? Sí, es un volumen importante la que recibimos, sobre todo de los países limítrofes, pero sí es habitual y nosotros también pedimos en muchas ocasiones. Tú más temprano mencionabas los organismos internacionales, por decirlo de una forma, de los que la Fiscalía de Uruguay forma parte, como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. ¿Qué importancia tiene estar presente en esos ámbitos? Y es fundamental porque son ámbitos de discusiones técnicas donde, si bien cada fiscalía tiene, cada región o subregión o cada país sus particularidades, hay un común denominador que nos une a todos y que nos genera un ámbito de intercambio que es sumamente provechoso. Hay otros ámbitos también que no mencioné, pero como puede ser Eurojust, dentro que es la agencia
Europea para la Cooperación Internacional, Iberred, que es la red iberoamericana de cooperación jurídica internacional. Entonces, todos esos ambientes, sin lugar a dudas, fortalecen la cooperación y ayuda a conocernos, porque cooperar, o sea, la cooperación internacional supone, sin lugar a dudas, un tema de confianza, y para confiar hay que conocerse. Entonces, esos ámbitos son muy importantes para eso. También es necesario mantener la credibilidad. Sin lugar a dudas, o sea, en la medida que nosotros nos piden y respondemos, cuando nosotros pidamos también nos van a responder, y hay una cuestión de imagen y de colaboración, de compromiso. Exactamente, se genera, a veces hablamos de mucha C que hay, ¿no? Colaboración, cooperación, confianza y coordinación. Gabriela, me gustaría hacerte una última consulta, porque en este ámbito de la IAM justamente Uruguay jugó un papel importante liderando de alguna forma un equipo de trabajo que terminó bueno, como con un producto que es una carta de principios éticos. Me gustaría, si podés, en poco tiempo, digamos, pero profundizar un poco en qué consiste esa carta de principios éticos y cuál fue el rol de Uruguay en ese caso. Sí, justamente la necesidad de tener un instrumento como la que finalmente fue la Carta de Principios Éticos de los Ministerios Públicos de Iberoamérica surgió en el año 2018 en una asamblea general ordinaria justamente de la Asociación Iberoamericana, donde los fiscales generales plantearon de alguna forma esa necesidad de asentar algunos principios básicos de la ética que deberían tener los distintos equipos fiscales, y como una cuestión de fortalecer la cultura ética, sobre todo para reforzar la imagen en la sociedad del sistema de justicia en su conjunto. Y en esa instancia, por unanimidad, se definió que iba a ser la Fiscalía General de la Nación de Uruguay la encargada de coordinar ese grupo de trabajo que tenía como objeto final lograr. En ese momento se hablaba de un código de principios éticos que después se transformó en la carta. Y ahí comenzó un trabajo que prácticamente se tuvo que hacer durante la pandemia, con una presencia importante de ministerios públicos de la región, donde justamente el año pasado, en julio del 2022, se aprobó este instrumento, o sea, como un instrumento formal de la asociación, que es esta Carta de Principios, que justamente tiene esos roles, ¿no? Fortalecer la cultura ética de los ministerios públicos, buscar aquello que teníamos en común como ministerios públicos y que fuera un documento flexible en la medida que cada ministerio público lo pudiera incorporar, o sea, lo suficientemente dúctil como para no generar ningún problema en ningún ministerio, porque se vio que en realidad eran más las cuestiones en común regionales, más allá de las particularidades que pudiera haber. Y es un instrumento que justamente no es un instrumento disciplinario, porque eso lo tiene cada uno a la interna de sus instituciones, ni tampoco pretende una persecución penal por eventuales delitos de corrupción. O sea, lo que busca justamente es sentar esa base, y tiene también una finalidad de tipo pedagógico. O sea, era también una forma de reforzar, pero de también enseñar y de darle herramientas a los fiscales. Por eso, si uno ve la estructura, son en realidad 12 principios los que se formulan, que terminan con un compromiso general, pero cada digamos, formulación de los principios tiene una explicación y tiene como ejemplos enunciativos de cómo puede traducirse en la práctica ese principio, justamente por ese rol pedagógico que se pretendía también. Sí, recordamos que está disponible en la página web de Fiscalía la carta, y además regula aspectos, por ejemplo, como la posibilidad de recibir regalos, de qué montos son esos regalos, la prudencia que hay que tener, por ejemplo, en el uso de redes sociales o de por ejemplo, las exposiciones públicas de los fiscales, ese tipo de cuestiones. Ese tipo de cuestiones, en qué consiste el respeto al principio de legalidad, lo que tiene que ver con la mesura y lo que es la función, digamos, de él o la fiscal como fiscal y en su vida pública y en su vida privada, el optimizar y cuidar los recursos que tiene el fiscal, las cuestiones de eventuales incompatibilidades, la necesidad de actuar con objetividad. O sea, están todos, digamos, la base de lo que debería ser un comportamiento ético de cualquier fiscal en cualquier fiscalía de Iberoamérica. Bien.
Gabriela Aguirre, directora del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía, te agradecemos mucho tu participación en este espacio. No, muchas gracias a vos.